Cristiano, escucha atentamente. Estuve muerto durante 14 minutos, y en ese aliento suspendido entre mundos, Jesús me mostró exactamente lo que realmente son los 3 días de oscuridad. No es lo que la gente afirma en YouTube, no es una leyenda católica disfrazada de ritual, sino una verdadera advertencia profética, directamente de su propia boca. Mi nombre es Brian Michey, tengo 68 años y vivo solo en una modesta cabaña de madera escondida en lo profundo de los bosques de Vermont. Pasé la mayor parte de mi vida enseñando historia estadounidense, estudiando historias de guerras, calamidades y despertares. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi después de cruzar ese umbral hacia la muerte. Jesús me dijo, vienen 3 días, jueves, viernes y sábado, cada uno sacudirá la tierra de maneras que ningún hombre ha visto jamás. Y luego me mostró 3 visiones. Cada uno más vivo, más aterrador, más preciso que el anterior. La visión final. Se trataba del silencio antes del juicio. Y una elección santa y temblorosa, que todo creyente tendrá que hacer en ese silencio. En el mensaje de hoy quiero compartir con ustedes exactamente lo que me reveló. ¿Y por qué ya ha empezado la cuenta atrás? Si algo dentro de ti se agita, si tu alma tiembla como si reconociera una verdad más allá de lo que las palabras pueden contener, entonces te pido, no ignores ese sentimiento. Escribe el amén en los comentarios, no para mí ni para ningún hombre, sino como una forma de susurrar, Señor, te escucho, prepara mi corazón. Porque significa que eres uno de los que Él está llamando. Mi esposa, Clara Ara, falleció hace casi 15 años. Fue un accidente de coche. Ella estaba en camino a recoger a nuestra nieta de la escuela. Curiosamente, ese día, la misma mañana, susurré una oración sencilla, pidiéndole a Dios que mantuviera a todos los miembros de la familia a salvo. No estoy seguro de si todavía creía en él después de eso. Todavía rezo a veces, sí, pero no con expectativas. Se siente como una memoria muscular, como beber una taza de té que ya no tiene sabor. Mi hijo, Jonathan, se mudó a California después de que murió su madre. Dijo que necesitaba aire nuevo, un nuevo comienzo, algo que le ayudara a respirar de nuevo. Y lo entendí. Así que viví solo. Hasta la noche en que todo cambió. Recuerdo esa noche con una claridad penetrante, como si hubiera sucedido ayer. Estaba en medio de una lectura sobre la caída de Roma cuando un dolor agudo estalló en mi pecho. No es el tipo de dolor que ignoras. No, fue como si una piedra gigante hubiera caído sobre mí, sacándome todo el aire de los pulmones. Y entonces, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo congelado en el corazón. El libro se me resbaló de las manos, cayó al suelo con un ruido sordo y las páginas abiertas. Ese pequeño estruendo resonó como un trueno en el silencio. Intenté ponerme de pie, alcanzar el teléfono, pero mis extremidades me traicionaron. Mis manos temblaban, mis piernas se negaban a soportar mi peso. El sudor me empapaba la frente, aunque la calefacción todavía zumbaba suavemente. Intenté gritar, pero tenía la garganta bloqueada. No llegó ninguna palabra. Me desplomé, acurrucándome en el frío suelo de madera. La luz amarilla pálida del techo se volvió borrosa en mi visión. Todo giraba. Podía sentir mi respiración entrecortada, mi corazón latía tan violentamente que parecía que se iba a desgarrar. Y luego, se enfrió. Frío de adentro hacia afuera. Y pensé en Dios, no con el asombro que antes sentía, sino con una ira silenciosa. ¿Estás ahí? ¿Me estás mirando? No grité, no supliqué. Pregunté simplemente, en silencio, como un niño que había sido olvidado hacía mucho tiempo. La muerte no viene con el drama ruidoso que la gente espera. Sin campanas, sin coros, sin blanco cegador. Era el silencio. El silencio fue lo primero que vino. El viento afuera se desvaneció. El crepitar del hogar murió. El mundo entero se quedó en silencio. Me quedé mirando el techo mientras la luz se difuminaba y luego, nada. Solo silencio. Un silencio tan profundo, tan hueco, que me hizo cuestionar si alguna vez había existido. No sé el momento exacto en que me fui. Todo simplemente se disolvió. Y luego estuve en otro lugar. Al principio pensé que todavía estaba allí tirado, despatarrado en el suelo. Pero cuando abrí los ojos, o sentí como si los abriera,
me vi a mí mismo. Mi cuerpo yacía allí, inmóvil, como una marioneta con los hilos cortados. Mi mejilla presionada contra la madera. Una mano extendida hacia el teléfono que nunca alcancé. Y yo flotaba arriba, mirando hacia abajo. Sin alas, sin melodías de arpa, solo el silencio. Floté en él. Y curiosamente, no tenía miedo. Las cargas de la vida, la amargura, la duda, el ruido, se disolvieron como la niebla. Miré mi cuerpo sin vida una última vez, y entonces entró la oscuridad. Pero no una oscuridad malévola. No hacía frío ni era sofocante. Era enorme. Específico. Tan profundamente silencioso que podía oír mis propios pensamientos resonar como susurros en la eternidad. No sabía dónde estaba. No sabía cuánto tiempo estuve a la deriva. Porque el tiempo no vivía allí, no como lo conocemos. Un momento puede parecer una eternidad, o una eternidad puede pasar como un suspiro. Entonces, luz. Al principio era solo una mota. Un brillo en la oscuridad infinita. Creí que lo había imaginado. Pero creció. Más grande, más cálido, más claro. No cegador, no duro. Sentí que me abrazaba incluso antes de llegar a él. Como si me conociera. Me amaba. Yo no caminé. Yo no volé. Me sentí simplemente atraído hacia él, suavemente, como un niño al que llaman a casa. Cuanto más me acercaba, más sentía que el peso de mi pasado se desvanecía. Resentimientos, miedos, vergüenzas. Todo se desprendió, capa por capa, como polvo en el viento. No tengo idea de cuánto tiempo estuve a la deriva en esa luz. El tiempo ya no tenía sentido. Pero entonces, como el rocío que se desvanece en el sol de la mañana, esa luz cedió. Y me encontré parado en una tierra que no podía nombrar. Mi cuerpo, no, mi alma, ahora estaba radiante. Luz. Podía moverme sin pesadez. Cada paso se sentía como si estuviera sostenido por el amor mismo. Algo, alguien, me esperaba. Y entonces lo vi. Él no caminó hacia mí. Era como si siempre hubiera estado allí, esperando, por toda la eternidad. Jesús. Sabía que era él. No hubo ningún anuncio. No hay coro de ángeles. Solo esa certeza abrumadora. Me miró y me habló. Brian, mi hijo. Él me llamó hijo. No el perdido. No el escéptico empedernido. Solo, hijo. Te has alejado mucho, dijo. Tu corazón se ha entumecido por las heridas de este mundo, pero hoy te traigo aquí no para condenarte, sino para abrirte los ojos, porque la hora está cerca. Amigo mío, no sé en qué estado te encuentras mientras lees esto. Quizás estás dudando, quizás tu fe se ha enfriado. Quizás te sientas roto, cansado, quemado. Pero si hay incluso el más mínimo destello dentro de ti, un anhelo de ser visto de nuevo, de ser conocido y aún amado, entonces, por favor, di amén. No porque estés completo. Pero porque tienes hambre de volver a estar completo. Esa mirada, la mirada que todo lo ve y sin embargo te llama amado, una vez me encontré aquí, en este campo de luz. Luego continuó, solemne ahora, pero aún gentil. Les mostraré lo que está por venir, no para infundir miedo, sino para despertar el amor y la urgencia. El mundo se ahoga en su propio ruido y ha olvidado mi voz. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran como polvo en el aire quieto. Se acercan 3 días. 3 días, jueves, viernes y sábado, se desarrollarán con cambios que ningún hombre ha imaginado. Os mostraré 3 visiones, cada una correspondiente a un día. Y cuando la oscuridad haya pasado, surgirá un nuevo amanecer. Me estremecí, no de miedo, sino porque entendí. Yo había sido llamado, no solo a ver, sino a testificar, a llevar el mensaje. Miré hacia arriba y susurré, apenas audible, estoy lista. Y entonces extendió su mano. De repente, estaba muy por encima de la tierra. Flotando en el borde de la atmósfera, con Jesús a mi lado. Fue impresionante. Vi la tierra abajo, ciudades brillando como cúmulos de estrellas. Carreteras que se entrelazan como venas, coches que brillan. Rascacielos iluminados como faros.
Luces publicitarias, vallas publicitarias, pantallas, satélites barriendo el cielo. Un planeta que brilla con la luz del hombre. Fue hermoso. Y estaba orgulloso. Y luego todo se volvió oscuro. Ninguna explosión, ninguna advertencia, ni una palabra de aviso. Fue como si se hubiera activado un interruptor gigante, sumiendo a todo el planeta en la oscuridad. No es la suave oscuridad que acompaña al atardecer, sino un apagón helado y hueco. Pude ver cada ciudad claramente, Nueva York, Tokio, Londres. Incluso los tranquilos pueblos del campo. Todas las luces se apagaron. En este lugar los teléfonos se han vuelto inútiles. Internet se ha colapsado por completo. No hay señales de radio, ni sonidos de televisores, ni voces familiares de los presentadores de noticias. No hay música de fondo de vídeos en línea. Los tranvías están detenidos en las vías. Los trenes de alta velocidad se han detenido. Los coches se han parado en medio de la carretera. Incluso los satélites en órbita parecen estar paralizados. Un silencio masivo ha descendido sobre la humanidad. Oigo los gritos, no con mis oídos, pero con mi alma. Los gritos surgen de los aeropuertos caóticos. Hospitales con apagón. Estaciones de tren envueltas en oscuridad. Los niños lloran. Los adultos maldicen. Los ancianos gritan de terror. En las calles concurridas, los accidentes ocurren en masa. A medida que fallan los sistemas de control del tráfico. Veo un avión, intentando aterrizar sin luz guía. Cayendo en picado hacia el bosque. Algunos están enterrados bajo los escombros. Otros corren sin rumbo, gritando pidiendo ayuda. Pero nadie puede escuchar a nadie. Cada persona está atrapada en su propia crisis. No solo la oscuridad de afuera. Pero hay oscuridad en sus corazones. Hay gente que se está volviendo loca. En las grandes ciudades empiezan a producirse saqueos. Los individuos perdidos deciden que el orden está muerto. Y la ley no tiene valor. Grupos de personas armadas irrumpen en supermercados, farmacias y gasolineras. Pero también hay quienes optan por retirarse. Veo a una anciana encendiendo velas, temblando. Mientras se arrodilla en una pequeña habitación. Leyendo una Biblia desgastada. Veo una familia en el campo rezando junta. La luz de las velas parpadeando en los ojos de los niños. Veo a un padre que lleva a su pequeña hija sobre sus hombros. Diciéndole que van a superar esto. Si confían en aquel de quien oyó hablar en su juventud. Me atraganté. No sabía si era por el dolor. O algo más grande. Mientras la mayor parte de la humanidad gritaba. Muy pocos susurraron. Susurraron oraciones sinceras. Arrepentimientos largamente olvidados. Invocaciones del Dios. Se habían olvidado. En el ajetreo y el bullicio de la vida. Me volví hacia Jesús. Se quedó allí en silencio. Su mirada fija hacia la tierra. ¿Triste? Pero no sin esperanza. Su voz resonó sin necesidad de mover los labios. Este es el día del silencio. Quitaré los ídolos del ruido. Y distracciones. Que la humanidad ha adorado. En este silencio. Algunos comenzarán a escuchar los susurros de su conciencia. El llamado de mí. Lo han ignorado durante mucho tiempo. Esta es la primera advertencia. Una oportunidad para que regresen. No sé qué piensas. Pero he vivido en un mundo. Donde el teléfono suena sin parar. Las noticias llegan sin parar. Y las redes sociales ahogan toda voz genuina. Aún así, allí. En la oscuridad absoluta y el silencio profundo. Sentí algo. Que como profesor de historia toda mi vida. Nunca había enseñado. No todo colapso es el final. A veces. Está en el silencio. Que las palabras más verdaderas. Por fin se puede escuchar. ¿Oyes algo? ¿Hay un susurro en tu alma? ¿Que has ignorado por mucho tiempo? Si alguna vez te has sentido. Como si te hubieras alejado demasiado de la luz. Te insto a que te detengas y escuches. Si todavía aguantas. A un tenue destello de fe.
Aunque sea solo una brasa moribunda. Orar. Enciende una chispa de arrepentimiento. No esperes a que el silencio te envuelva. Para reconocer ese llamado. Si estás sintiendo algo en tu corazón ahora mismo, deja un amén. No para mí. Pero para ti mismo. Creí haber presenciado lo más aterrador durante la visión del jueves. Pero no. ¿Qué pasó el viernes? Fue aún más abrumador. Si el primer día fue un golpe impactante a los hábitos de la humanidad y la dependencia de la tecnología y el ruido, luego el segundo día fue una lucha entre la oscuridad y la luz, entre la elección de la supervivencia y la verdadera naturaleza de cada individuo. Me encuentro parado en un lugar vasto. Podría ser una llanura. Podría ser la tierra entera. No estoy seguro. Solo yo lo sé. Que el espacio de repente se vuelve denso. La oscuridad. Ya no es solo la ausencia de luz. Como una noche normal. Pero se vuelve tangible. Grueso como una cortina que se aferra firmemente a todo. Puedo sentirlo. Casi lo toco. Esa oscuridad fría y húmeda. Y se siente vivo. No es sin conciencia. Es una presencia. Una fuerza. Y me doy cuenta. Lleva un olor. No es el olor del mundo terrenal. Pero el olor de la desesperación. Del miedo primario. De los gritos silenciosos. Que la humanidad ha tratado de olvidar. A través de incontables generaciones. Desde lejos, los vientos empezaron a levantarse. Ni una brisa suave. Llevando el aroma de la tierra. O la salinidad del mar. Pero un viento helado. Perforando hasta el hueso. Trayendo consigo susurros. Eso me puso escalofríos en la espalda. Aunque no pude descifrar el idioma. Lo entendí. Porque me impactó directamente en la mente. Todo esto no tiene sentido. Nadie te está escuchando. Rendirse. Esas palabras se filtraron en mi espíritu. No por mis oídos. Pero directo a mi corazón. El viento barrió la ciudad. El campo. Incluso las colinas lejanas. Vi los árboles doblarse. Como si se inclinara ante el miedo. En el cielo. Negro mezclado con rojo como sangre. Largas rayas que cortan a través. Como heridas supurantes. Las nubes arremolinadas se agitaron. Como calderos. Lleno de rabia no gastada. Y luego. Vi a la gente. Miles. Millones de ellos. De pie frente a mi casa. Confundido. Asustado. Destrozados en sus corazones. Ya no lo sabían. ¿En qué creer? Algunos, abrumados por el pánico. Abrieron sus puertas. Y salió corriendo. Esperando encontrar la verdad. En la oscuridad. Los vi. Hombres, mujeres, incluso niños. Corriendo salvajemente. Manos agarrando el aire. Ojos bien abiertos. Pero cuando esos vientos los tocaron, no fueron simplemente arrastrados como una hoja. Ellos desaparecieron. Se derritieron. Como si nunca hubieran existido. Como si la oscuridad los consumiera desde dentro. No solo su carne y hueso. Pero también sus recuerdos. Sus últimas palabras. Ya nadie podía gritar sus nombres. Desaparecieron como cenizas. Dispersos en un torbellino de desesperación. Algunos otros. Por curiosidad. Por arrogancia. O por un susurro en el viento que decía. Hay algo mejor ahí fuera. Vamos, vete. También salió. Querían demostrar. No tenían miedo. Querían tomar el control. De su destino. Pero cuando se encontraron con esa oscuridad, vi sus almas destrozándose. No porque sus pecados fueran demasiado graves. Pero porque habían rechazado la luz. Cuando tuvieron la oportunidad.
Fueron arrastrados a su propia noche. Tal como el Señor había dicho. Y entendí. No fue un castigo desde afuera. Pero la consecuencia desde dentro de ellos mismos. De las mismas cosas que habían nutrido. Y elegidos a lo largo de sus vidas. Pero no todos tienen prisa. Me mostraron casas. Con sus puertas cerradas. No por miedo. Pero por fe. Adentro. La pequeña pero cálida luz de las velas. Iluminaron los rostros. De los que estaban orando. No cantaron fuerte. Pero cada nota sonó. Como una bendición. Escuché las palabras del Salmo 91. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Para guardarte en todos tus caminos. Ellos susurraron. Ellos lloraron. Se tomaron de las manos. Pero no hubo pánico entre ellos. En cambio, había paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Afuera, la oscuridad es espesa como la tinta. El viento aúlla y grita. Pero dentro de esas casas hay luz. Aunque pequeño. Nunca se apaga. Veo a los ángeles. No como los de los libros ilustrados para niños. Pero como seres radiantes. De pie solemnemente, haciendo guardia en la puerta. La oscuridad no puede superarlos. No puede entrar. Donde hay oraciones sinceras. No puede entrar. El lugar del verdadero arrepentimiento. Y me veo a mí mismo. Una vez un alma solitaria en el bosque. Creyendo que era fuerte. Creyendo que era lo suficientemente bueno. No necesitar redención. Me veo parado en una encrucijada. Y tiemblo. No del viento. Pero de la verdad. Una vez salí afuera. No con mis pies. Pero con mi corazón. Había escuchado esos susurros arrogantes. No necesitas a Dios. Ya has vivido bastante bien. Pero mientras estaba allí, viendo esa división, más claro que cualquier frontera nacional, yo sabía. La luz y la oscuridad no están ahí afuera. Pero dentro de cada individuo. Jesús. Luego habló, con una voz suave, pero subrayada por una solemne seriedad. Este es el día de la purificación, como el fuego prueba el oro, así también se probará la fe. Aquellos sin raíces en mí, aquellos que eligen el camino del egoísmo y del pecado, serán arrastrados por la oscuridad. Pero los que confían en mí, los que han edificado su casa sobre la roca, estarán protegidos. Este no es mi castigo, sino la consecuencia natural de las decisiones que ha tomado la humanidad. Su voz resonó como un trueno amortiguado por la distancia. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que ese era el momento en el que nadie podría interponerse. Era luz u oscuridad, no más zonas grises. Sí, no más neutralidad. Cada persona tendría que vivir con las consecuencias de lo que cree, de lo que elige. Si estás leyendo esto y aún sientes un conmovedor sentimiento en tu corazón, por favor no permanezcas en silencio por más tiempo. Si vives en un mundo ruidoso y te sientes vacío por dentro, arrodíllate y susurra una oración. No estás solo, pero no puedes esperar más, el tiempo se acaba. Dios me habló del sábado que nadie conoce. No había pájaros cantando, ni luz filtrándose por las rendijas de la puerta. Ninguna brisa suave acariciando las ramas. Todo el cielo parecía aún dormido en la oscuridad del día anterior. Pero extrañamente, ya no hubo más aullidos, ni más torbellinos salvajes. Ya no se oyen más gemidos de tristeza resonando a lo lejos. Todo quedó sumergido en un profundo silencio. Pero no un silencio aterrador. Más bien, era una quietud sagrada. Como si el universo entero contuviera la respiración ante algo verdaderamente monumental. Me vi parado en medio de un viejo camino, parpadeando con luz. Las casas sencillas permanecieron inmóviles, con las puertas bien cerradas como ayer. Pero por dentro, algo había cambiado. Vi a la gente que ya no estaba ansiosa, que ya no temblaba, que ya no preguntaba. ¿Cuándo terminará? Se arrodillaron, cantaron suavemente, susurraron entre lágrimas. No lágrimas de miedo, sino lágrimas de gratitud.
Una profunda paz irradiaba desde las pequeñas habitaciones, filtrándose en cada rincón del alma. Nunca había visto un silencio tan sagrado. No porque todo se hubiera detenido, pero porque los corazones de los humanos habían encontrado la calma. Me giré hacia un lado y vi a los ángeles. Esta vez ya no solo aparecían como en visiones anteriores. Ya no era una sensación vaga ni sombras fugaces. Se destacaron, radiantes y majestuosos. Sus ojos eran como fuego, y no ardían. La luz que salía de ellos no era cegadora, pero suave, como el sol de la mañana en otoño, difundiendo una sensación de seguridad y asombro. Iban de casa en casa, pero solo a las casas que se mantuvieron firmes en la oscuridad. Y llevaban una especie de luz divina. Levantaron las manos, marcando un cartel en la puerta, como los antiguos que untaban sangre sobre el marco de la puerta en la noche de la Pascua. Pero esta vez, la marca emitió un brillo. Una luz sin color, pero que se filtraba profundamente en el alma. Luego colocaron sus manos sobre la frente de cada persona. Aquellos que se habían aferrado a su fe, que no había abandonado la luz en los días más oscuros. Y apareció un sello, claro, santo, eterno. El sello del Cordero. Cuando el ángel los tocó, vi un rayo de luz que descendía del cielo, inundándolos como un dulce néctar del paraíso. Algunos lloraron. Algunos cayeron al suelo. Otros se quedaron congelados, como si estuviera envuelto por la presencia de algo más allá de la comprensión. Los vi como si volvieran a la vida. No en cuerpo, sino en espíritu. Las cargas, los miedos y las heridas en sus corazones parecieron desaparecer. Fueron restaurados. Los ángeles no solo llevan una marca. Llevan algo parecido al sustento. No es el pan común ni el agua de manantial a los que estamos acostumbrados. Es maná. No sé de qué otra manera describirlo. Algo radiante. Aún dado en porciones. Cuando alguien lo come, su cara se ilumina. Sus ojos brillan con esperanza. Escuché a una persona susurrar. Es más dulce que la miel. Y te recuerda a él. El agua también se da, cristalina. Como si fluyera de una fuente eterna. Quien lo bebe siente como si se limpiara de adentro hacia afuera. No más hambre. Ya no tengo sed. No más falta. Solo queda la plenitud de lo divino. Creí que eso era todo. Hasta que sonó la trompeta. No se parecía a ningún sonido que había oído antes. Sin orquesta. Ningún instrumento terrenal podría producirlo. La trompeta del cielo resonó, majestuosa y poderosa, sacudiendo la tierra y abriendo los corazones de las personas. El sonido parecía tener forma. Como si estuviera vivo. Cada nota atravesó todos los límites. Tiempo, espacio. Y hasta el alma humana. Los marcados por el Cordero levantaron sus rostros, mientras que los que no lo eran temblaban. Mirando hacia abajo. La tierra comenzó a moverse. No en sentido geográfico, pero en lo espiritual. Vi que se formaban dos multitudes. De un lado estaban los redimidos. Llevaban una marca. Sus rostros ya no mostraban el cansancio de los días pasados, pero brillaba intensamente como si hubiera sido tocado por una luz primordial. El ángel los levantó. No como si los estuvieran tirando, pero como si estuvieran siendo invitados. Caminaron sobre la luz. Cada paso tan ligero como si ya no pertenecieran a este mundo. Los vi reír. Una risa que brota no del alivio de escapar de la muerte, pero porque sabían que estaban en la presencia de aquel en quien siempre habían creído. Estaban siendo conducidos hacia una fuente de luz mayor y más radiante, superando incluso al sol. No pude mirarlo directamente, pero mi alma sabía que ese era el lugar de gloria. Al otro lado estaban los que se quedaron atrás. No todos estaban llorando. Algunos permanecieron inmóviles, estériles, como un árbol seco. Como si nunca hubieran conocido la vida. Otros comenzaron a gritar. No por dolor físico, pero de un dolor que trasciende todas las palabras. El dolor de la realización.
Habían tomado la decisión equivocada. Y en ese momento, el abismo se abrió. Ni un agujero en el suelo. Pero una gran grieta. Donde las almas fueron atraídas hacia abajo. No por ninguna mano. Sino por la misma gravedad de sus pecados. Una oscuridad más densa que cualquier otra oscuridad los consumió. Sin voces restantes. Solo los ecos de la desesperación. Lloré. No pude evitar llorar cuando los vi. Muchas personas que una vez conocí. Gente con la que fui a la iglesia. Personas con las que leo la Biblia. Gente con la que canté himnos. Pero se habían apartado de su fe. Habían rechazado la luz. Vi a alguien gritando. Tratando de aferrarse a algo. Pero ya era demasiado tarde. No quedó ningún rastro. No había protección. Solo quedó el abismo. Y entonces la luz regresó. No es una luz dura como la del sol de verano. Pero una luz pura y refrescante. El cielo fue cambiando gradualmente a un tono de azul sin precedentes. El sol salió. Pero no era el sol de antaño. Estaba radiante. Aún así no cegador. Revivió los árboles. Hizo que la tierra se sintiera limpia. Pero no todo volvió a ser como antes. Vi muchos rascacielos, zonas comerciales y grandes plazas en ruinas, desoladas. No se oían ruidos de coches ni bocinazos. El mundo estaba en silencio. Aún lleno de esperanza. Sabía que la población había disminuido significativamente. No quedaban muchos. Pero los que quedaron llevaron una luz en sus corazones. Se miraron con humildad. Ya no compiten. Ya no soy arrogante. Jesús habló por última vez en la visión. Este es el día de la separación. El trigo se recoge en el granero. Mientras se quema la paja. Separo las ovejas de las cabras, como estaba previsto. Después de estos 3 días, la luz volverá. Un nuevo amanecer para los que me pertenecen. El mundo ya no será como era. Pero el reino de los cielos se acercará a los de corazón puro. Me arrodillé. Mi corazón se desborda. Esta fue la 7ª visión. La visión final. Pero también fue el comienzo de algo nuevo. Todavía estoy arrodillado allí. A la luz del nuevo amanecer. Todo a mi alrededor ha cambiado. Desde el cielo. A la tierra. Para mí mismo. Pero de lo que no puedo apartar la vista. Lo que no puedo levantar la cabeza ni decir una palabra. Esa mirada es. La mirada del ser de la que siempre he oído hablar. Aquel sobre el que he leído innumerables páginas de la Biblia. Aquel a quien he rezado cada noche. Pero nunca me atreví a imaginar que lo vería tan claramente. Jesús se volvió para mirarme. Al principio no dijo nada. Él solo miró. Sus ojos no se parecían a ningún otro que había visto antes. Ya no eran los ojos ardientes del día del juicio. O la mirada que todo lo ve desde la visión cósmica. En este momento, esos ojos estaban llenos de un profundo dolor. Un dolor más allá de las palabras. A diferencia del dolor de los humanos. Sino más bien el dolor de quien ama hasta el final. Aún es rechazado. Un dolor que surge de la comprensión completa. Que había hecho todo lo posible. Había esperado pacientemente. Había derramado sangre por la salvación. Aún así. Hay almas que se alejan. Aún. Hay puertas cerradas desde dentro. Pero en esos ojos. También hay esperanza. Un pequeño rayo de luz. Pero suficiente para iluminar todo el espacio. Un rayo de esperanza. No por la perfección. Pero para el arrepentimiento. No es para los fuertes. Pero para los humildes. Que admiten que se han extraviado. Él habló. Y esa voz. Nunca lo olvidaré. No era tan fuerte como una trompeta. No tan majestuoso como antes. En cambio. Era suave, penetrante, como la brisa de una noche de verano deslizándose por una puerta entreabierta. Brian, llamaste mi nombre con la voz de un padre que nunca olvida a su hijo, incluso cuando ese niño se ha alejado mucho.
Has visto que estas cosas sucederán, porque los corazones de las personas se han enfriado y el mundo ha elegido su propio camino, pero mi misericordia es ilimitada. Bajé la cabeza, con el pecho apretado, y quise decir algo, disculparme, suplicar, quedarme en esa luz para siempre, pero tenía un nudo en la garganta. El Señor se acercó, y en la luz que traía consigo, vi imágenes aparecer en mi mente. Las noches que veía las noticias permaneciendo indiferente. Las veces que vi almas perdidas pero simplemente negué con la cabeza y me di la vuelta. Los momentos en que pensé que tenía suficiente conocimiento de Dios y ya no lo busqué. «¿Tienes una oportunidad más?», dijo el Señor. «De volver». Miré hacia arriba. Por primera vez en esta visión, anhelaba regresar al reino terrenal, no porque temiera a la muerte, sino porque entendía que todavía tenía trabajo que hacer. «Cuéntale al mundo lo que has visto y oído», continuó el Señor, su mirada ahora suave, pero tan afilada como una espada de doble filo, no para sembrar un terror innecesario, sino para despertar a las almas que aún duermen, para llamarlas a arrepentirse y regresar a mí antes de que sea demasiado tarde. Diles que la puerta de la salvación aún está abierta, pero el tiempo se acaba. Ya no lo pude soportar más. Me eché a llorar. Lloro porque sé que me han perdonado. Lloro porque comprendo que ya no vivo para mí. Lloro porque sé que todavía me amas, y todavía amas a este mundo, aunque el mundo te ha traicionado innumerables veces. Me desplomo en el suelo, sosteniendo mi rostro como un niño finalmente encontrado después de estar perdido en lo profundo del bosque. A través de mis sollozos siento un peso sobre mis hombros. Pero no es el peso del castigo. Es el peso de una misión que no puedo rechazar. Señor, susurré entre sollozos, por favor, úsame, aunque soy débil, aunque soy indigno, pero si mis palabras pueden despertar a una sola persona, entonces estoy dispuesto. Dios no dijo nada más, pero su mirada me dijo que había llegado el momento. Era tiempo de regresar, de vivir, pero no como antes, de hablar, pero no con razonamientos de hombre, sino con fuego de lo alto, de amar como Él me amó primero. Y sabía que el tiempo se acababa. Jesús no dijo más palabras. Él simplemente levantó su mano y la colocó suavemente sobre mi frente. El calor de su palma era sobrenaturalmente reconfortante, como el sol de principios de invierno calentando la piel fría y pálida. En ese momento, sentí una suave corriente de luz fluyendo por todo mi ser. No era una luz cegadora que infundiera miedo, sino una luz sanadora, llena de compasión y poder. No solo me envolvió, sino que se filtró en cada rincón de mi alma, reuniendo todos los pedazos destrozados dentro de mí, incluso aquellos que pensé que se habían descompuesto hace mucho tiempo. Un segundo después, sentí que empezaba a alejarme de ese lugar, sin caerme ni volar. Era como si una mano invisible me estuviera tirando suavemente hacia abajo a través de capas de luz tenue. Cada capa como una niebla. Cada uno lleva los ecos del paraíso, los sonidos del canto y una sensación indescriptible de pureza. Luego la luz se fue apagando poco a poco. Caminé a través de una capa oscura y tenue. Ya no veo a Dios. Ya no veo ángeles. Pero aún podía verme claramente, un alma desnuda atraída hacia una brecha cada vez más grande. Y entonces lo vi. El mundo familiar. La tierra. Pero no como antes. Ya no queda la luz dorada del amanecer celestial. Todo se había vuelto gris. Pesado. Vi mi casa de madera con su techo inclinado y paredes cubiertas de libros viejos. Vi mi cuerpo tendido allí. Y entonces, como si fuera una sacudida de una fuerte corriente eléctrica, mi alma fue atraída de nuevo hacia mi cuerpo. Ese momento no fue nada agradable. Desde un lugar sin tiempo, sin peso, sin dolor, ahora me veía obligado a volver a mi vieja y desgastada forma. Cada vértebra, cada fibra muscular, cada respiración parecía gritar en resistencia. Podía oír mi corazón latir de nuevo, irregularmente. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Mis pulmones parecían olvidar cómo respirar. Quería levantarme, pero lo único que pude hacer fue gemir débilmente. Como un recién nacido arrojado a un mundo abrumadoramente vasto, abrí los ojos. La luz blanca de la lámpara del techo de la sala de urgencias golpeó mis pupilas como pequeñas cuchillas afiladas. No era la suave luz de donde recién venía. Esta era una luz quirúrgica. La luz de este mundo, brillante y cegadora, pero sin vida. Parpadeé varias veces y luego giré lentamente la cabeza.
Todo estaba borroso, pero los sonidos comenzaron a hacerse más claros. El pitido constante del monitor cardíaco. Pasos apresurados. Alguien llamando mi nombre. Está despierto. Oh Dios mío, está despierto. Vi a un hombre con una bata blanca inclinado hacia mí, sus ojos eran una mezcla de asombro e incredulidad. Una enfermera me sostenía la mano y me controlaba el pulso. Alguien salió corriendo de la habitación, gritando en voz alta por el pasillo. Pero ya no podía escuchar con claridad. Mi cuerpo se sentía como si estuviera atrapado en un peso pesado, frío y doloroso. Pero mi mente estaba completamente alerta. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía de dónde venía. Y sabía que no podía dejar de compartirlo. El médico se sentó, casi susurrando, como si temiera romper la atmósfera. Señor Mitchell, soy el doctor Roman. Estabas clínicamente muerto. Sin latidos, sin respiración, sin reflejos. 14 minutos. Registramos el tiempo. Nadie entiende esto. Lo miré, intentando mover los labios, pero no salía ningún sonido. El médico le hizo una señal a la enfermera para que trajera agua y luego se inclinó para acercarse. Susurré, yo, lo vi, lo conocí. El médico se estremeció momentáneamente, pero luego recuperó rápidamente su compostura profesional. Él asintió, no dijo nada más, pero su mirada se quedó fija en mí, como si estuviera sopesando si creer o no. En mi corazón, en ese momento, cada imagen permaneció vívida, como si hubiera sucedido hace apenas unos segundos. El brazo de Jesús apoyado en mi frente. Capas de luz sagrada. Advertencias. Rayos de luz y oscuridad. Ángeles radiantes y almas clamando. No puedo olvidar su mirada, llena de compasión, cuando dijo, debes contar la historia. No para infundir miedo, sino para despertar. Cerré los ojos por un momento. No descansar. Pero orar. Susurrando solo entre él y yo, por favor, ayúdame a cumplir lo que me has confiado. La enfermera me subió la manta hasta el pecho con suavidad, como si cuidara a alguien que acababa de regresar de otro reino. Y en verdad, eso es exactamente lo que pasó. Había dejado este mundo, cruzando la frontera entre la vida y la muerte, presenciando cosas que no a todos se les permite ver. Y ahora, aquí estoy, rodeado de máquinas médicas modernas y los rostros todavía sorprendidos del personal del hospital. Llevando dentro de mí el recuerdo del paraíso y las visiones de los días venideros. Me duele el cuerpo. Pero mi espíritu está en llamas. Sé que esto no es solo una segunda oportunidad para mí. Pero una última oportunidad para muchos. Ya no soy Brian Mitchell como antes. Soy alguien que ha muerto y fue llamado nuevamente para advertir. 3 días después de despertarme, pude sentarme. Aunque todavía estaba débil, mi mente estaba completamente clara. El médico dijo que mi recuperación estaba más allá de lo imaginable. Pero para mí, el mayor milagro no fue que mi corazón volviera a latir. Pero que me dieran la oportunidad de volver y hablar. Y comencé tan pronto como pude. La primera persona a la que le conté mi experiencia fue a la enfermera de turno durante ese fatídico turno. Ella permaneció en silencio, escuchando mientras yo describía la luz brillante, el sonido de la trompeta desde arriba y la voz de aquel que estaba seguro que era Jesús. Su rostro mostró brevemente un indicio de emoción, pero rápidamente fue seguido por una mirada de preocupación. Señor Mitchell, usted sabe, a veces, cuando el cerebro se ve privado de oxígeno, las personas pueden tener alucinaciones muy vívidas. Parece real, pero es solo química cerebral. No te culpo. También he leído argumentos científicos similares. Pero lo que viví va mucho más allá de cualquier imaginación o trastorno neurológico. No fue un sueño. Fue una reunión. Continué contándole mi historia al doctor Roman, quien había atendido personalmente mi emergencia. Se sentó en silencio, escuchando atentamente toda la historia. Desde el momento en que la puerta se abrió a la luz. A las visiones de ira y misericordia. Y las últimas palabras de Cristo. Finalmente, simplemente asintió y dijo: No tengo ninguna razón médica que explique por qué te despertaste. Y no tengo autoridad para juzgar lo que ves. Pero si te hace vivir mejor, más fuerte, entonces aférrate a ello,
señor Mitchell. Quédatelo. No. No me está permitido quedármelo para mí. Esa noche, mi hijo tomó un vuelo de medianoche de Chicago a Vermont. Casi irrumpió en la habitación del hospital cuando vio que estaba vivo. Las lágrimas corrían por su rostro, sin poder limpiarlas. Fue la primera vez en muchos años que mi hijo y yo nos abrazamos fuertemente sin decir una palabra. Papá, dijeron que estabas muerto. Tu corazón se detuvo durante 14 minutos. ¿Cómo es eso posible? Papá, se ha ido, lo interrumpí suavemente, mirándolo a los ojos. Y he visto muchas cosas. Cosas que nunca creí que fueran reales en toda mi vida. Mi hijo se sentó en silencio. Lo conté todo, uno por uno, sin reservas. Su expresión pasó de la sorpresa al escepticismo. Lo entendí. Porque yo tampoco lo hubiera creído antes de que pasara. En los días que siguieron, en la austera habitación blanca del hospital, continué compartiendo mi historia con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharme. Otra enfermera. El conserje. Incluso un joven pastor visita a pacientes en el mismo piso. Cada persona tuvo una reacción diferente. Algunos se conmovieron. Algunos tenían curiosidad. Algunos escépticos. Y algunos incluso me ofrecieron una sonrisa amable, como para darme una sensación de consuelo. No culpo a nadie. La fe no se puede forzar. Pero no me desanimo. Sé que lo que he visto es más real que esta realidad. He estado en el límite entre esta vida temporal y la eternidad. He escuchado la voz del Creador. Me han dado una misión. Dios no me dijo que convenciera a nadie. Él solo dijo, solo dime. Y seguiré contándolo. Ya sea que alguien lo crea o no. Porque si tan solo una alma escucha y regresa, entonces mi resurrección no es en vano. Por último, quiero decir esto. No sé dónde estás, leyendo o escuchando estas líneas. Podría estar en una habitación tranquila al lado de una pequeña luz de noche. O en medio de un mundo caótico y cansado. Pero si has llegado hasta aquí conmigo. Si hubieras seguido mi viaje desde que era un hombre solitario en los bosques profundos de Vermont hasta que un testigo fue llamado de entre los muertos. Entonces, por favor, tómate un momento y escucha. Esos 3 días oscuros, herederos que presencié, no fueron una aniquilación sin sentido. Fue una purificación. Una última oportunidad dada por el Santo a la humanidad. No para castigar, sino para separar la luz de la oscuridad. Para probar la fe. Y llamar a los que aún pueden oír. No fue un final. Pero más bien un comienzo. Una nueva era para quienes le pertenecen. No escribo estas cosas para asustarte. No estoy tratando de pintar imágenes horribles que te hagan agachar la cabeza en pánico. No. Escribo con la sinceridad de quien ha visto. ¿Quién ha oído? ¿Y quién ha sido perdonado? El mensaje que traigo no es miedo. Es esperanza. Esperanza de que no importa cuán oscuro pueda parecer el mundo. Todavía hay luz esperando a que regreses. El tiempo se acaba. Nadie sabe cuándo sonará la trompeta. Pero mientras la puerta esté entreabierta, todavía puedes pasar. Si tu corazón aún tiene dudas, ora. Si tu corazón ha visto la luz, da un paso adelante. Si lo que lees aquí te toca el alma. Si algo dentro de ti se agita suavemente, entonces no te lo guardes para ti. Quizás alguien por ahí necesite escuchar estas cosas. Quizás seas tú el elegido para difundir la luz nuevamente. Si tu corazón elige la luz, escribe amén como compromiso. Y si realmente crees que esto es real, compártelo. Porque alguien está esperando. Y la puerta sigue abierta. Brian Mitchell. ¿Quién ha muerto y ha vuelto a vivir? ¿Quién ha visto y ha sido enviado? ¿Quién es solo una voz en lo profundo del bosque? Llamando hacia los 8.